Gracias a Dios porque el Señor va contestando nuestras oraciones. Parece que no, pasan años, pero el Señor va obrando, amén. Va obrando el Señor y va trabajando en nuestros corazones y nos va preparando y va tocando nuestro ser. Así es que gracias a Dios por la vida de nuestra hermana y por todos aquellos que están dispuestos a servirle. Y sea bienvenido, Dios le bendiga, quien nos visita y quien ya tiene tiempo, que está con nosotros o que ha estado viniendo recientemente. Fíjese que yo le quisiera preguntar qué a veces motiva a alguien a continuar, a perseverar a pesar de las adversidades que pueda encontrarse en su vida. ¿Qué motiva a alguien a pesar de que pueda tener ciertos contratiempos en su vida laboral, su vida escolar, no sé, familiar, etcétera? ¿Qué le impulsa a alguien a mantenerse firme, luchando, eh? Todos nosotros hemos sido los que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, hemos puesto nuestra fe en Él como nuestro Redentor. Él nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir y dice que Él nos ha llamado a ser un pueblo adquirido. Por Él fuimos comprados por la sangre de Jesús en la cruz del Calvario y nos ha llamado a ser un pueblo santo, una nación santa, un pueblo que le alabe, que le bendiga y que le sirva, y que ese pueblo que ha sido trasladado de las tinieblas a su luz admirable pueda dar testimonio de las virtudes de aquel que nos ha llamado de esa condición. Usted y yo, si somos creyentes, hemos sido llamados tenemos un propósito, un llamado en términos generales. Hemos sido comprados por la sangre de Jesús para hacer luz, para hacer sal en medio de un mundo de tinieblas, un mundo que cada día pues se desenfrena en muchos sentidos, ¿verdad? No vamos a entrar a detalle, pero pues usted lo ve, el mundo desenfrenado en todos los sentidos, económicos, morales, espirituales, materiales, familiares, académicos, etcétera, ¿no? Entonces, este mundo cada vez está peor, pero Dios nos ha llamado a resplandecer en medio de las tinieblas, y el llamado es para ti y para mí en términos generales. Cada quien tiene un llamado particular, como por ejemplo ahorita podemos mencionar como ejemplo la vida de nuestra hermana Jimena. Eso es un llamado, digamos, en particular, es un servicio en particular, pero en general todos, ya le digo, para qué hemos sido llamados. Algunos para alguna cosa, otros para otra, pero todos podemos servir en el reino de Dios. Un día un varón que se llamaba Pablo, iba en camino a Damasco persiguiendo a los creyentes, a los hijos de Dios, y tenía cartas para encerrarlos en la cárcel y aún para testificar en contra de ellos, para que fueran juzgados e incluso hallaran la muerte. Pero en camino a esta ciudad él se encontró con el Señor Jesús y eso cambió totalmente su vida. Y este encuentro que tuvo con el Maestro en este camino hacia Damasco, está marcado particularmente porque hubo un hombre que Dios llamó, que se llamaba Ananías, para que le llevara a dar un mensaje de parte de Dios a este Saulo o Pablo, que está ahí en el capítulo 9. Este varón Ananías, el Señor le dijo: mira, dile a Pablo, dile que instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Y también le decía el Señor a Ananías: este varón tiene que aprender mucho de lo que significa el sufrimiento y la persecución. Eso que él había infringido a los seguidores del Señor, él también lo iba a experimentar en carne propia, como hemos visto hasta Hechos capítulo 20. Él ya a estas alturas del capítulo 20, él había experimentado pues hambres, apedreamientos, castigos, había sido expulsado de las ciudades por causa del mensaje del Evangelio, había experimentado peligros en los caminos, murmuración de los enemigos del Evangelio, pero también enemigos de adentro, y Pablo había estado sufriendo por causa del Evangelio. La pregunta para muchos de nosotros como creyentes es, ¿qué tan dispuestos estamos para seguir al Señor Jesús? A veces que decimos, algunos piensan que el grado máximo de entrega es morir por una causa.
En el caso de, hablando de los seguidores de Cristo, a lo mejor alguno pensará que es morir por la causa de Cristo, pero a veces, como dicen algunos, si no vivimos por la causa de Cristo, pues mucho menos vamos a morir por la causa de Cristo, ¿no? Si cuando estamos pasando por alguna tribulación de carácter personal, familiar, mm, nos desalentamos, perdemos de vista al autor y consumador de nuestra fe, nos inquietamos, perdemos la paz, empiezan a suceder cosas en nuestra vida y a veces no son necesariamente por causa del Evangelio, a veces es por causa de la vida misma, porque estamos en un mundo imperfecto. Pero cuando pasan cosas por causa del Evangelio, entonces, ¿qué sucede, no? Mientras preparaba ese estudio, tuve la oportunidad de ver un par de videos del Ministerio de Puertas Abiertas y realmente quebrante el corazón cuando uno ve el testimonio de muchos hermanos nuestros y hermanas nuestras que están sufriendo hoy día por causa del Evangelio en África, en Corea del Norte, en China y pues para no ir tan lejos aún en Chiapas, en Oaxaca. Muchos de nuestros hermanos están siendo violentados, violados, asesinados por causa del Evangelio y a veces a nosotros pues no nos hace mella estamos muy centrados en nosotros mismos, muy pensando solamente en nuestro bienestar personal, en nuestras propias situaciones de carácter económico, familiares, y nos olvidamos de que para quién servimos o a quién servimos. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Algunos que le querían seguir, el Señor les decía, ¿de veras quieres seguirme? Pues las zorras tienen donde dormir, tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Tú y yo estamos dispuestos a seguir a Jesús a pesar de cualquier circunstancia que se nos llegue a presentar en la vida, o cuando eso suceda vamos a volver atrás y vamos a dejar el arado y volver hacia de donde el Señor nos rescató. El Señor, le repito, le dijo a este hombre, tú vas a ser llamado a anunciar mi nombre en presencia de gentiles, reyes y de los hijos de Israel. Un encuentro personal con Jesús, cuando nosotros nos rendimos nuestra voluntad al Dios de las Escrituras, cuando reconocemos nuestra necesidad de ese perdón, de esa reconciliación que necesitamos tener con Él, eso va a marcar un antes y un después. Todo creyente genuino, siempre cuando se encuentra verdaderamente alguien con Jesús, marca su vida. Le decía de estos videos, al menos yo no me quedó, lo tengo grabado ahí en mi mente, en mi corazón, de una familia, llegaron un grupo militar en la noche a su aldea, empezaron a sonar disparos, ellos se cubrieron tratando de esconderse de esas situaciones, sin embargo pues llegaron estas milicias, tomaron a los varones y a todos los varones los asesinaron. La hermana no sabía qué hacer, en su desesperación, ella tenía una hija y unos hijos, en su desesperación porque la advertencia era que iban a matar a todos los varones, en su desesperación disfrazó a su hijo, a uno de sus hijos de mujer, para que cuando porque los expulsaron de sus aldeas, no los reconocieran y no los mataran en ese momento, pues ella pasando por ese trayecto en el que los iban sacando de su aldea, pues pasando ahí en medio de los cadáveres, pudo mirar a su esposo, y ella cuenta su testimonio, ni siquiera tuvo tiempo ni de llorarlo, ni de enterrarlo, y eso fue por causa del Evangelio. Y entonces, pues cuando yo le hago y a mí me hago esta pregunta, ¿qué tanto dispuestos estamos a seguir a Jesús a pesar de lo que pueda venir a nuestras vidas? Eso es algo que tú y yo tenemos que estar dispuestos a contestar. No hemos a lo mejor llegado a esos grados extremos, pero pues cuántas veces simplemente con festividades como las que llegan a ocurrir a nuestro alrededor y la familia nos invita a un chocolate con pan de muerto, no estamos dispuestos a decirle pues gracias, tampoco le va a usted a agarrar de bibliazos ni va a sacar su lanzallamas para quemarlo en ese momento por invitarlo el chocolate y el pan de muerto, ¿verdad? Pero decirle gracias, mira, pero pues yo no celebro esto, y darle una explicación con sabia que la Escritura dice mansedumbre. Pues eso es así como una poquita cosa, que a lo mejor no estamos dispuestos a que nos digan, ay, qué persinado eres, pues qué tiene el pan, y no, a veces no estamos ni siquiera dispuestos a recibir una censura, una crítica por causa de nuestra fe,
Porque hay gente que está duro y dale contra alguien que está en la fe. ¿Y dónde está tu Dios? ¿Y qué con tu Dios? ¿Y esto de tu Dios? Y duro y dale. Allá en la Concha hay una hermana que tiene una hija que es alcohólica y está duro y dale con respecto a la fe que ella tiene. Y dice, ¿qué hace tu Dios? Y la hermana pues le empieza a dar testimonio, pues mi Dios me ha sostenido hasta ahorita, Él me tiene con recursos económicos para seguir sacando adelante a los hijos que tú deberías de estar manteniendo y que por causa de tu situación no los crías, no los atiendes. Ese es mi Dios. Pero esas son cosas, a lo mejor, digo, nosotros no estábamos sufriendo eso, pero la hermana pues probablemente lo está sufriendo y padeciendo, y esa censura y esa crítica, ¿no? Son cosas que a lo mejor nosotros no alcanzamos luego a considerar. Y está el grado extremo de lo que le acabo de comentar de estos hermanos que por causa del Evangelio pues tienen que sufrir. El apóstol Pablo, el mismo Señor Jesucristo, dice que molido fue por nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, a partir de que tenemos nosotros un encuentro personal con el Señor Jesús, empieza un caminar, un trayecto, como dice la Escritura, hasta llegar a la meta del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Esta palabra que había recibido Pablo ahí en Hechos capítulo 9, pues hasta el capítulo 20 se había cumplido parcialmente. Él había sido un testigo valiente, un testigo veraz, un testigo que hablaba conforme a las Escrituras, tanto a judíos, a la gente de su nación, como a los gentiles, pero todavía no se había cumplido otra parte de esa palabra que el Señor le había dicho, que también iba a ser testigo ante reyes. Todavía no se había cumplido esta palabra. Entonces Pablo, a partir del capítulo 21, va a empezar a ver un giro en el camino por donde Dios quiere llevarle, para empezar a compartirle también hasta los reyes. La historia cuenta que probablemente Pablo haya llegado hasta los grados más altos que había en ese tiempo en el Imperio Romano. El grado más alto en el que podía uno aspirar, estar delante de un magistrado, era ante el mismo César. Y es muy probable que Pablo haya llegado hasta el tribunal de César con Nerón a hablarle de su fe, a darle testimonio, como vamos a ver a partir del capítulo, pues si no 21, a partir del capítulo 22. Nosotros hemos sido llamados a dar esas buenas noticias de salvación, amén. Él quiere usarnos a usted y a mí, llevar el nombre del Señor ante toda la gente que nos rodea. Ahí tenemos a nuestros familiares cercanos, esposos, esposas, hijos, nietos, bisnietos. Pues no necesitamos ir hasta la Conchinchina, ¿verdad?, para dar testimonio, para hacer luz, para hacer sal. Allí a la vuelta tenemos una casa a un lado, a la izquierda, a la derecha, enfrente, ¿verdad? Está el conductor que se nos atraviesa, está toda la gente que nos rodea, nuestros compañeros de trabajo, etcétera, ¿vale? Entonces, hay que ser luz y ser sal, amén. Hemos sido llamados a ser siervos que están dispuestos a cumplir su voluntad en todo lugar y en toda circunstancia, y esa es una pregunta clave. ¿Estamos dispuestos a hacer su voluntad en todo lugar y en toda circunstancia? A veces el Señor nos pide, pues no hagas esto, o haz aquello. Son cosas que relativamente pues no van de por medio de nuestra vida. Y a veces ni siquiera esas cosas elementales estamos dispuestos a hacer. Antes de entrar a Hechos capítulo 21, vamos a ver Romanos 15. Quiero que nos pongamos en contexto. ¿Se acuerda que ya le dije que Romanos, la epístola a los Romanos, Pablo la escribió ahí en el tiempo en el que está relatado Hechos capítulo 19 y capítulo 20. Entre ese tiempo, Pablo escribió la carta a los romanos. Fíjese lo que le escribe Pablo a los romanos y que tiene que ver con Hechos 21, y para irnos poniendo en contexto, para que nosotros vayamos ligando los pensamientos de la Escritura. Acuérdese que la Escritura es un todo, ¿vale? Romanos 15, versículo 22. A partir de ese versículo vamos a considerar la palabra. Dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pablo les está explicando que su deseo había sido estar con ellos. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. ¿Cuánto tiempo había Pablo anhelado ir a Roma? Muchos años, pero pues no se había podido cumplir ese sueño que él anhelaba. Pues Roma era la capital del Imperio Romano, pues era el centro absoluto del poder político, económico, militar de ese tiempo. Era la crema de la crema, ¿no? En ese tiempo, hablando en ese sentido. Entonces, pero no solamente era eso desde el punto de vista humano, ahí ya también había creyentes que estaban esparciendo y siendo usados por el Señor para proclamar las buenas nuevas.
Dice el versículo entonces 23, deseando desde hace muchos años ir a vosotros, 24, cuando vaya a España. Fíjese hasta dónde quería ir Pablo. Dice, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a ¿dónde? A Jerusalén para ministrar a los santos. Siempre el apóstol Pablo tenía en su mente, en su corazón, al cuerpo de Cristo, la obra de Dios, anunciar el evangelio a los de afuera, a los que no creían, y a los de adentro, hablar de la palabra, la sana doctrina, confortarlos, edificarlos, instruirlos, prepararlos. A los de afuera, pues las buenas nuevas, y a los de adentro, pues que crecieran y que se convirtieran en discípulos, que fueran gente que se multiplicaran, ¿vale? Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya, que eran unas regiones de Grecia, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Fíjese, el corazón del cuerpo de Cristo siempre es estar dispuesto a suplir las necesidades de los santos. Y en este caso, estas iglesias de Macedonia, como la iglesia de Filipenses, de Tesalonicenses, la iglesia de Corinto, habían dispuesto su corazón para hacer una recolecta y enviar ese dinero a los hermanos pobres que estaban en Jerusalén. Versículo 27, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles, o sea los no judíos, han sido hechos participantes de los bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Era una manera también de mostrar su agradecimiento ante pues, lo que ellos habían recibido de gracia, que habían recibido las iglesias gentiles, que habían recibido los gentiles, que venía por conducto de los judíos, pues el mensaje de la salvación. Amén, ¿vale? Entonces es importante que lo entendamos. Pues les pareció bueno eso. Entonces vamos a seguir versículo 28, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia, fíjese, de la bendición del evangelio de Cristo, ¿no? Iba a llegar él con dones. Él dice en Romanos capítulo 1, que su deseo de ir allá a Roma era para ministrarles algún don, para confortarse mutuamente, para edificarse mutuamente. Ese era el deseo de Pablo. Versículo 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, fíjese, la obra de Dios siempre es, aquí está la obra del Trino Dios, que me ayudéis orando por mí. ¿A quién? A Dios. Entonces, algo importante en medio del cuerpo de Cristo es que la oración, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, para que sea librado. Fíjese lo que había en la mente de Pablo, hablando de cómo él concebía que iba a haber situaciones que iban a estar difíciles allá en Jerusalén. Por eso pedía que oraran por él. Dice, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea, ¿qué? Acepta, para que no la rechazaran los hermanos de Jerusalén, sino que la recibieran con gozo, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Como le repito, es para usted y para mí, y meditar en lo que tenía en su corazón Pablo. ¿Qué impulsaba a Pablo a continuar con la tarea que le había sido encomendada? ¿Cuál era el motor de este varón? ¿Qué lo impulsaba a seguir adelante, a pesar de todo lo que ya él había padecido por causa del evangelio? Ir a Jerusalén, y después ir a Roma, y después ir a España, que no era así como que tomara su jet privado, y así como Luis Mirrey, que pues, tomara su jet y que llegara a Jerusalén, y después tomara su siguiente jet a Roma, y de ahí a España. No era así en esos tiempos. Implicaba esfuerzo, sacrificio, grandes distancias, muchos meses, días de distancia de trabajo. Entonces no era fácil, pero en este varón, pues ya tampoco, ahora sí que se cosía el primer hervor, ya te habían pasado algunos años. Probablemente a estas alturas de Hechos capítulo 21, Pablo ya andaría pues arriba de sus 50. Y él seguía con una motivación, algo le impulsaba. ¿Qué te impulsa a ti y a mí a estar perseverando en la fe, manteniéndonos firmes en el evangelio? ¿Qué nos va a seguir impulsando y manteniéndonos en la fe? ¿Qué impulsaba a esta hermana en el testimonio que le acabo de decir? A seguir con sus hijos, a buscar cómo sostenerlos, porque ya habían perdido a su padre, ¿verdad?, que había sido asesinado. ¿Qué impulsa a esta hermana nuestra a seguir cuidando a sus hijos a pesar de la persecución y a pesar de que tienen que estar a la zozobra de que un día pues vayan otra vez a llegar estas milicias y vayan a asesinarlos, a perder la vida por causa del nombre del Señor?
¿Qué impulsa a esa gente? ¿Qué impulsa a nuestros hermanos que padecen, que están en prisiones? ¿Qué les impulsa? Esa es la pregunta. Y bueno, usted puede contestar, pues usted no está ahí en esos zapatos, ¿no? Pero yo le pregunto a usted que está en sus propios zapatos, hablando de su propia circunstancia, ¿qué le impulsa a usted? A mí. ¿En dónde está puesta su mirada? ¿En dónde está puesta mi mirada para mantenernos firmes en el Evangelio? ¿Dónde está puesta nuestros ojos? Vamos a regresar un poquito al versículo 15 para ver un poquito del corazón de este siervo y ver qué lo motivaba, qué lo impulsaba. Obviamente era el amor a Cristo, el amor a Dios, el amor a la obra, el amor a los hermanos, eso es evidente. Pero vamos a leer un poquito ahí en el versículo 15. Mas os he escrito, hermano, le dice a los romanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. ¿Cómo son las cosas en el Evangelio? Nuestra vida siempre va a ser por la gracia de Dios. Estamos de pie por la gracia de Dios. Vamos a seguir de pie por la gracia de Dios. Solamente es la gracia de Dios la que nos sustenta, ¿vale? Es importante que lo tengamos presente. Dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios. ¿De quién es la obra? De Dios. ¿De quién es el Evangelio? De Dios. ¿De quiénes somos ministros? De Jesucristo. ¿A quién servimos? A Jesucristo, a Dios. ¿Va? ¿Me va siguiendo? ¿Por qué está usted aquí hoy reunido? O sea, está en su mente que vino a adorar, exaltar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al único que merece toda gloria, toda honra, todo poder, y que vale la pena que si usted está cansado, haya venido cansado, que si aun cuando a lo mejor viene cansado y tiene así como que le quiere dar el sueño, usted ahí haga su esfuerzo delante de Dios por estar atento a su palabra, no a mí, pues yo soy un miserable, ¿verdad? Pero a su palabra eterna. Está dispuesto a escuchar lo que Él quiere para nuestras vidas y ser impulsados a caminar en el Señor. Dice, para que los gentiles le sean, ¿qué? Ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Esa era la motivación de este siervo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Es lo que hace Dios en mi vida. ¿De qué nos sirve hablar de los demás? Vamos a hablar de nosotros, ¿no? Vamos a hacer ejemplo nosotros, como ya le dije en las otras predicaciones anteriores de Hechos 20, ¿se acuerda? Vamos a hacer ejemplo nosotros. No seamos un grupo de habladores, seamos un grupo de gente hacedora de la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso Pablo podría decir que él no sabría hablar sino de lo que Cristo había hecho. Él, lo que Cristo había hecho en su vida, este hombre que había sido un perseguidor de la iglesia de Cristo, ahora se había convertido en un proclamador de la obra de Cristo, ¿verdad? Y dispuesto a pagar el precio que eso implicaba. Con la palabra, ¿y qué? ¿Con quién? Y con las obras. Lo que Dios ha hecho, lo que Cristo ha hecho en mi vida para la obediencia de los gentiles, ¿con qué? Con la palabra y con las obras, son las dos cosas, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico era una región que estaba arriba de Acaya, más o menos ahí por la región norte de lo que hoy es Turquía, por ahí estaba esa región de Ilírico. Dice que Pablo había llenado con el Evangelio toda esa región de Galacia, hoy Turquía, toda la región de Macedonia, ahí en Grecia, al norte de la península griega, en Acaya, al sur de la península griega, en Ilírico, ahí al norte de Galacia. Todo lo había llenado, dice que desde Jerusalén, pasando por Siria, pasando por esas regiones del Líbano, que hoy usted se ubique en el tiempo, en el espacio, él había llegado con el Evangelio. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. El Evangelio requiere pagar un costo. Servir al Señor requiere pagar un costo. Hay un precio que pagar. Alabamos a los hermanos que vienen los sábados a hacer la limpieza. Pues están sirviendo al Señor los sábados, a lo mejor teniendo que dedicar su sábado a descansar,
sacrifican parte de su sábado, a la tarde o la mañana, a la hora que se hayan puesto de acuerdo, y vienen, espero que gustosos, dispuestos a preparar la mesa para que nosotros el domingo podamos estar en un lugar limpio, bien. ¿Me explico? Que eso es servir al Señor también. De esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Eso era su objetivo de Pablo. ¿Por qué quería llegar hasta España? Para estar en las costas mediterráneas, estar disfrutando del sol y de unos cocos fríos. Bueno, no sé si vendan allá en las costas mediterráneas cocos fríos, pero disfrutando de unos cocos fríos allá en España, en las playas allá de veraniegas. Pues no, ¿verdad? No, sus ojos estaban puestos en seguir llevando y proclamando el nombre del Señor. ¿Cuáles eran los planes de Pablo? Seguramente usted tiene planes, ¿no? Todos los de aquí, pues, les decía en la mañana, mi papá no era muy dado a hacer planes, y cuando alguna vez mi mamá le decía algo con respecto a hacer planes, pues como que él no era muy afecto a hacer planes, porque él pensaba que no era bueno. Pero es bueno hacer planes. Hay planes a corto plazo, o sea, a unos días, algunos meses. Hay planes a mediano plazo, tal vez un par de años, 1, 2, 3, 5 años, ¿verdad? Por ahí conozco unos que tienen planes a corto plazo, ¿eh? No los quiero sacar al balcón, están aquí en medio. Tienen planes, esos planes a corto plazo, ¿no, hijo? Pues usted está a la vuelta de la esquina. Pero hay planes a mediano plazo, y tienen que tener planes a mediano plazo. Y a largo plazo, ¿no? Los de largo plazo ya son los que rebasan 5 años, ¿no? Y todos debemos de tener. Cuando alguien se entrevista en una empresa, la clásica es, ¿cómo te ves en 5 años? ¿No? ¿No es la clásica, Gaby? La clásica, ¿no? ¿Cómo te ves en 5 años? Digo, porque a mí también me la aplicaron, ¿no? ¿Cómo te ves en 5 años? Y ¿no? No sabemos ni cómo nos ve, ¿no? No tenemos perspectiva, ¿no? Como dijera en la de película de Ratatouille, no tenemos perspectiva del futuro, ¿vale? Pablo tenía planes a corto, a mediano y a largo plazo, ya nos los acaba de decir, ¿se acuerda? ¿Cuál era su plan a corto plazo? En Dios, ¿eh? Porque aquí la otra pregunta es, ¿esos planes están acordes? O si usted es creyente, si usted no es creyente, haga lo que quiera. No oiga esto. Pero si usted es un creyente en Jesús, dice, nuestro hermano Ricardo nos estuvo compartiendo el Padre Nuestro, ¿no? Y la primera cosa que habla el Padre Nuestro, aparte de darle gloria al Señor, es: hágase tu voluntad, como en los cielos, también en la tierra. Y la gente que no conoce el Evangelio y que lo anda repitiendo como perico el Padre Nuestro, esa primera frase, o sea, se lo pasan por donde quiera usted decir, ¿no? El hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra, ¿no? Ayer le decía a un joven, ¿qué vas a estudiar? No, pues todavía anda como que deshojando la margarita. ¿Será melón? ¿Será sandía? Sí, no me quiere, no me quiere, y anda deshojando la margarita, todavía no sabe. Pues tiene que pensarle, ¿no? Y le decía, ora a Dios, platique con Dios, que Él te guíe. Porque aún en eso, si nosotros somos creyentes, está ajeno Dios si tenemos un negocio, a ese negocio. Si somos creyentes, Dios es ajeno si trabajamos en una empresa, a lo que ocurre en esa empresa. Si somos creyentes, Dios está ajeno a mi familia, a mis hijos, al futuro de mis hijos. Dios está ajeno a tu proyecto, hijo, hija. Entonces, pero Dios tiene que estar ahí en el centro de su proyecto. Si Dios no está en el centro de su proyecto se va a venir al suelo. ¿Me explico? Entonces Pablo tenía proyectos, planes, pero eran planes que tenían el sello de Dios, ¿no? Adelante, Pablo, sí, está bien. Adelante, Pablo. Entonces nosotros necesitamos saber si esos planes que tenemos a corto, mediano y largo plazo tienen ¿qué? El sello. Si somos creyentes, ¿no? Si no somos creyentes, pues ya le dije, no haga caso. ¿Cuál era su plan a corto plazo de Pablo? ¿Ir a dónde? A Jerusalén, ¿verdad?
y entregar esa ofrenda que se había cosechado entre las iglesias gentiles para suplir las necesidades de los hermanos de Judea, lo acabamos de leer. ¿Cuál era su plan a mediano plazo? Después de Jerusalén, ¿a dónde quería ir Pablo? A Roma, ¿verdad? Y quería, como le acabo de decir hace rato, ir a Roma, pues tampoco para pues ver las las ruinas romanas, ir a ver el Coliseo, el Arco de Tito todavía no existía, pero no, pasarse ahí en las avenidas principales, en los museos de Roma, ¿no? Su deseo no ir a Roma a turistear, su deseo en Romanos capítulo 1, le repito, le dice a ellos, yo quiero ir a ustedes para comunicarles algún don, compartir, reconfortarnos mutuamente en la fe, animarnos. Y usted acaba de leer en Romanos capítulo 15 que parte de su deseo de ir a Roma era pues también para que ahí en Roma le dieran un empujón para llegar hasta ¿dónde? Hasta llegar hasta España. Y bueno, y a largo plazo, ¿a dónde quería ir Pablo? Pues España, ese viaje era un viaje de un par de años todavía. Ese era su deseo, ir a España, para llevar el evangelio hasta allá. Aquí viene un cuestionamiento. Y antes de entrar al cuestionamiento, siempre un creyente debe, como dice Santiago, como dice la Escritura, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Porque pues uno puede decir, no, pues yo ya me quiero jubilar, pues a lo mejor me jubilo antes con los pies por delante, ¿verdad? A lo mejor me jubila el Señor antes y ya. ¿No? Pues no sabemos, ¿no? Pues tampoco estamos ahí, como dicen, de pesimistas, ¿no? Pero pues qué tal si pasa, ¿no? ¿Me sigue? Entonces, si Dios quiere, haremos esto o aquello, ¿verdad? La pregunta es, y ahora que nosotros pues tenemos la retrospectiva con respecto a Pablo. Pablo cuando le escribió a los romanos, él no sabía cómo iba a estar la cosa, ¿o sí? No, ¿verdad? Obviamente, pues él lo escribió en ese momento y pues igual usted no sabe qué va a pasar saliendo aquí cruzando la calle. ¿Usted sabe lo que va a pasar en 5 años? ¿En 10 años? O que si ya empieza la Tercera Guerra Mundial, pues a lo mejor ni nos enteramos. ¿Verdad? Mucha gente está preocupada por la Tercera Guerra Mundial y dice un analista geopolítico, ni se preocupen por la Tercera Guerra Mundial, si ocurre la Tercera Guerra Mundial, ni nos vamos a enterar, ¿no? Bueno, fíjese, hasta un impío lo dice. Ni se preocupe. Sí, oremos y estemos ahí, pero el creyente, ¿qué lo sostiene? ¿Qué es lo que lo mantiene firme? Yo le pregunto, respecto a los planes de Pablo, ¿se cumplieron los planes que tenía Pablo en mente? Hay 3 respuestas, 3 respuestas a cada uno de esos planes. El primero, ir a Jerusalén, ¿se cumplió? Sí, ¿verdad? Se cumplió así, como tal cual. ¿Ir a Roma? Sí y no. Sí y no, le voy a decir por qué. Porque no fue como él pensaba que iba a llegar a Roma. Él pensaba que iba a llegar a Roma por su propio pie. Pero Pablo no llegó a Roma por su propio pie. Pablo llegó a Roma encadenado. Pablo llegó a Roma encadenado, no por su propio pie. Y lo vamos a ver en el resto de Hechos, desde el 21 hasta el capítulo 28. ¿Me va siguiendo? Pero estoy poniendo el contexto porque luego leemos la Biblia y nos la pasamos así, como si nada. Y el tercer plan de ir a España, ¿se cumplió o no se cumplió? Pues es muy probable que no se haya cumplido. ¿Cómo la ven? Es muy probable que no se haya cumplido, lo más seguro. Algunos comentaristas piensan que ese plan pues ya no se cumplió. Porque pues ahí llegó hasta Roma y en Roma le cortaron la cabeza, ¿no? El siervo de Dios, amado, debe estar dispuesto a hacer la voluntad de su Señor siempre. El siervo de Dios, el discípulo de Cristo, un seguidor genuino, un creyente genuino, siempre debe estar dispuesto a hacer la voluntad de su Señor. Nuestro Señor amado, nuestro Señor Jesús, ahí en el Getsemaní, ¿se acuerda? Orando al Padre, que decía, no se haga, ¿qué? Mi voluntad,
sino la tuya. ¿Cómo no? Eso no lo deberíamos de ponernos un cartelón todos, ¿no? Ahí en algún lado que nos recuerde siempre, está pensando esas cosas. No se haga mi voluntad, sino la tuya, en todos los sentidos. Y ya le decía del Padre nuestro, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Los planes de Pablo, como estamos leyendo el contexto, tenían por objetivo seguir cumpliendo el llamado que él había recibido de parte del Señor. Él había sido llamado a anunciar su nombre con los gentiles, con los judíos, pero le faltaba cumplirlo con los reyes. Se va a dar cuenta hasta dónde llegó este siervo, pero no llegó así en algodones, no crea que llegó así como los grandes mandatarios y que le ponen alfombra roja y bienvenido y caramba, no. Usted va a darse cuenta cómo sufrió este siervo. Pablo tenía una fuerte convicción de dirigirse a Jerusalén, a pesar de que ya cuando vimos Hechos 20, se le había dicho que iba a estar difícil la situación allá en Jerusalén. Tenía muchos enemigos. ¿Se acuerda que hemos visto, llegaba a lugares donde a lo mejor estaban unos cuantos días y llegaban los judaizantes y empezaban a hacer un alboroto y Pablo le armaban ahí un San Quintín, le pegaban una bronca de tal manera que tenía Pablo que salir de ese pueblo, de esa ciudad? ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿O no ha venido? Bueno, pues si no ha venido, pues póngase a leer antes de Hechos 20, 19, 18 y así desde el 13, ¿vale? Y le habían dicho a Pablo que si llegaba ya a Jerusalén iba a sufrir y que iba a padecer por causa del nombre del Maestro. Es algo que el Señor, desde que lo llamó, el Señor le dijo a Ananías, este varón tiene que aprender lo que le falta, experimentar, sufrir por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre. Ahora, este aviso del Señor con respecto a padecer por causa de su nombre, nada más fue para Pablo. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Siempre nos quedamos en el todos, ¿verdad? Bueno, ahí se lo dejo de tarea. Bienaventurados seréis, dijo el Señor, hablándole a los discípulos ahí en el Sermón del Monte. Bienaventurados seréis, o doblemente gozosos, o siéntanse sumamente gozosos, van a ser cuando por causa de mi nombre os insulten, les persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gócense, alégrense, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vinieron antes de vosotros. Los que han estado los miércoles, lea la vida del profeta Jeremías, lea Isaías, lea Elías, lea la vida de Eliseo, vea la vida de Moisés, la de José, la de Daniel, y tantos siervos y siervas que por causa de su nombre y por causa de hablar la palabra de Dios han padecido, han sufrido, ¿ok? Nada más le hago una aclaración porque ya a mí a partir de noviembre empiezan las alergias y así empiezo hasta marzo, se me va quitando, así que me va a andar oyendo y viendo algunas cosas, ¿vale? Para que no saque de onda. Diga, ay, hermano, todo grosero, ¿ok? Bueno, vamos a Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21. Entonces, mientras usted llega a Hechos capítulo 21, Hechos capítulo 21, ¿ok? El viaje de Pablo a Jerusalén. Ahí empieza el destino Jerusalén. Usted cuando viajaba en camión, ha viajado en avión, ¿verdad? Compra su boleto y ya le dicen, pues rumbo a tal lado. Y si es camión, pues ahí anda buscando la línea y busca, a dónde se dirige, ¿no? Para saber a qué hora y hay que estar listo para la salida. Pues aquí es, nuestra siguiente parada es, ¿dónde? Jerusalén. Vamos a acompañar a Pablo en este viaje a Jerusalén. Todo esto fue así como para que nos ubiquemos en el contexto. Y ahorita vamos a llegar solamente a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 16 y ya nos despedimos. Dice, después de separarnos de ellos, acuérdese, dice la Escritura, que él estaba ahí en Troas, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos.
Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, ellos ya navegaban rumbo de Troas, costeando, bordearon por el lado de la izquierda Chipre, rumbo al Mediterráneo, más o menos, para que se ubique, es lo que está pasando, es lo que está diciendo Lucas. Dice, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Este barco no era ya en la mañana me corrigieron porque dije una sandez, no era un Royal Caribbean, ¿no? Para los que no saben qué es el Royal Caribbean, es un barco de un crucero turístico, ¿no? Que anda por aquí y por allá. Entonces Pablo no se embarcó en uno de esos, ¿no? Era un barco carguero, un barco mercante. Entonces no andaba en camarote de lujo, ¿vale? O sea, leemos a veces la escritura y pensamos que Pablo a lo mejor iba ahí en su camarote de lujo y todo así, le da barra libre o lo que quiera, ¿no? Somos tremendos. Versículo 4, y hallados los discípulos, ¿qué hizo Pablo llegando ahí a Tiro? Pues inmediatamente siempre un creyente va a estarse identificando con los discípulos, con aquellos que aman al Señor Jesús. Donde quiera que usted vaya, amado, esto nada más es paréntesis, siempre busque, si va de vacaciones, pues obviamente, pues no, ¿verdad? Pero si usted ya se cambia de residencia o algo, siempre un creyente debe estar buscando con quién identificarse, ¿verdad? Ahí en su trabajo, en su escuela, busque creyentes. No es que le haga el feo a los compañeros que no son creyentes o a los compañeros de la escuela que no son creyentes, hay que estar con ellos para testificarles del Señor, pero pues también busque identificarse con creyentes, seguramente o probablemente haya ahí en medio de su ámbito laboral o escolar o en su vecindario, ¿ok? Dice, y ellos decían a Pablo por el Espíritu. ¿Qué impulsaba a Pablo a ir a Jerusalén? ¿Quién lo motivaba a ir a Jerusalén? ¿Quién le había dicho que fuera a Jerusalén? El Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo le impulsaba, le había confirmado que fuera a Jerusalén. Y pareciera que cuando el Espíritu habla por boca de otros con respecto a lo que iba a padecer, pues como a veces pensamos que fuera una contradicción, pues no es ninguna contradicción. Dice que algunos de esos hermanos que estaban ahí en Tiro, por el Espíritu le decían que no subiese ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Por qué? Porque la cosa iba a estar bastante difícil, se iba a poner, como decimos aquí en mexicano, color de ¿qué? De hormiga. Entonces, era para reafirmar la convicción de Pablo. ¿Qué tan seguros estamos en nuestras convicciones con respecto a seguir a Cristo? Oye, que me van a bajar puntos, pues que me bajen puntos. Oye, que si no te alineas por la derecha, no te caes con tu mordidón, no hay negocio. Pues no hay negocio, hay que se volar. No le vas a decir así, obviamente, ¿verdad? Pero no le entro, no participo de eso, ¿no? O sea, no te vas a convertir en un defraudador. Oye, que dame la prueba del amor. No hay ninguna prueba del amor, la única prueba del amor es que te arrepientas, ¿verdad? Y que te conviertas, ¿no? ¿Sí me va siguiendo? Y el que entiende, entienda, ¿no? Y así por el estilo. ¿Qué tan dispuestos estamos a pesar de lo que se nos diga que podemos dejar de experimentar o a lo mejor entre comillas un bien temporal, como le dijo el Señor a Moisés? Moisés renunció a los bienes temporales por causa de Cristo. Versículo 5, cumplidos aquellos días salimos acompañados de todos. Fíjese, en poco tiempo, en 7 días ya se habían hecho fraternos, con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa. ¿Qué hicieron? Pues muy probable que hayan orado porque Pablo tuviera la bendición de Dios en este viaje que iba a emprender hacia Jerusalén. Dice, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. En 7 días habían logrado una fraternidad. No sé si a usted le ha pasado, a mí por la gracia del Señor me ha dado la oportunidad de estar en otros lugares con hermanos que cuando usted nada más estuvo con ellos una semana y ya nunca los volvió a ver, pero cuando llegó le abrieron sus puertas, le mostraron todo su amor, todo su cariño, todo su afecto, estuvieron ahí recibiéndole por causa del evangelio, por causa del ministerio, estuvo con ellos 7 días y después ya no se volvió a saber nada de ellos. Pero se queda uno, güey, yo todavía tengo recuerdos muy agradables de esos hermanos. Se haga de cuenta que tengo aquí en mi mente es la imagen de uno de esos hermanos de esa familia. Y así de otros. Porque cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, no importa dónde vayamos, siempre el amor de Cristo es algo que nos une. El amor de Cristo es algo que nos hace ser en un momento dado hasta entrañables y afectuosos. Y eso mismo pasó con estos hermanos, ¿verdad? Y oraron con Pablo para que siguiera su camino.
Versículo 7, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida y habiendo saludado a los hermanos otra vez, ¿verdad? Nos quedamos con ellos un día. Aquí fue muy cortito, fue un día, pero de todos modos ahí estaban hermanos y se identificaron con ellos y no sé cómo le hacían, pero no era como en los aeropuertos, ¿no? Que ya ve que luego en los aeropuertos hay alguien que sale con su cartoncito, ¿no? Para recibir a alguien. Pues no sé cómo le hicieron, pero ellos buscaban cómo identificarse, ¿verdad? Al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, acuérdese de Hechos capítulo 7, si no mal recuerdo, o 6, cuando los diáconos ahí en Jerusalén, Felipe era uno de esos diáconos, este era Felipe que vivía en Cesarea, dice que fueron recibidos en su casa, que era uno de los 7, posamos con él, este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban, o sea que el hermano estaba bien solicitado ahí, seguramente el hermano Felipe, ¿verdad? Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, fíjese lo que pasó, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, eso dice el Espíritu Santo. Una y otra vez el Espíritu Santo estuvo hablando Pablo. Pablo, cuando llegues a Jerusalén, las cosas van a estar así. Entonces a veces nos advierte las cosas y nos dice, mira, prepárate, está dispuesto, la cosa no va a estar fácil, la situación va a estar difícil, pero tú confía en mí, cree en mí, yo te llamé a esto y tú adelante, en el caso de Pablo, ¿verdad? No sé en el caso de usted de manera particular. Dijo este varón, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, fíjese, ahí en Cesarea, los hermanos, incluyendo a Lucas, porque dice le rogamos, ese le rogamos es Lucas junto con los demás, ahí se está anotando él. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Pablo, no subas a Jerusalén, por lo que implicaba que iba a suceder. Entonces Pablo respondió, fíjese, la convicción de este varón, de este siervo de Dios. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que él tenía necesariamente que ir allá a Jerusalén y padecer por causa de los sacerdotes, de los ancianos, de ahí de los religiosos de Jerusalén y que iba a morir? Y se acercó Pedro y le dijo, no, Señor, no tal te acontezca, ¿verdad? Pero el Señor tenía un propósito, había un propósito para el Señor y había un propósito para Pablo y tal vez hay un propósito para usted. Usted tiene que descubrirlo cuando está pasando por situaciones a veces no halagüeñas, no del todo agradables, ¿verdad? Por causa del Evangelio, a lo mejor su familia, usted es el centro de las comidillas, ya ni lo invitan, ya ni le hablan, ya ni nada, pues a lo mejor usted solo lo llega a hacer sentir mal, pues no se sienta mal. Ha habido otros, desde nuestro maestro hasta otros, que por causa del Evangelio han sufrido. Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, dice Pablo, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Siempre es la motivación de nosotros para abstenernos, como dice Pedro, de toda especie de mal aún. La motivación de nosotros para abstenerse de toda especie de mal, la motivación de nosotros para hacer la voluntad de Dios debe ser una, solamente una. La motivación para guardarnos en el Señor, para hacer su voluntad, para hacer lo que Él nos dice, para dejar lo que Él nos dice, es esta, glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Así tengas que entregar un presupuesto, hazlo como para el Señor y no para los hombres. Si dijiste que lo ibas a hacer, hazlo. Si dijiste que lo ibas a entregar, entrégalo. Si dijiste que ibas a pagar, paga. Cumple. Sé responsable. En lo material, en lo espiritual, en lo moral. Seamos fieles para la gloria del Señor. Hagámoslo todo para su honra, para su gloria, para su alabanza. Amén. Ya se quedó así como ahí.
Como no lo pudimos persuadir, dice la palabra, como no lo pudimos persuadir, desistimos diciendo, ¿y será esa nuestra mente al final? ¿Será ese nuestro corazón al final? ¿Qué dice la Escritura? Hágase la voluntad del Señor. ¿Sí de veras quiere usted hacer la voluntad del Señor? Yo quiero hacer la voluntad del Señor. Estoy dispuesto en eso a hacer la voluntad del Señor. Si Él me dice el Señor, oye, deja esa amistad, no te conviene, deja de andar por ahí, ya, apártate de ahí. ¿Estamos dispuestos a hacer la voluntad del Señor? Pues cada quien tiene que contestar, ¿verdad, hermano? Pues eso es algo personal. Entonces no nos vamos a andar correteando, aunque ya después nos van a aplicar el Big Brother, ¿no? De que nos van a estar vigilando hasta qué comemos, ¿no? De dónde andamos. Pero nosotros, como dice Cricri, no somos así, ¿verdad? Nosotros no somos así. ¿Ok? Y el Señor, aunque Él todo lo ve y todo lo conoce, tampoco está ahí nada más. Es algo de que tiene que salir de tu corazón. Hágase la voluntad ¿de qué? Del Señor. Así es que ese es tu pensamiento, ese es tu corazón. Usted se va a dar cuenta que este siervo de Dios, pues pasó de ser alguien así en esta condición, eso lo vamos a ver después cuando partamos del versículo 17, se convirtió en un embajador ya no como lo había sido hasta el capítulo 20, bueno, hasta el 21:16, con libertad. A partir del capítulo 21, al final del capítulo 21, usted se va a dar cuenta que la situación de este varón cambió. Y a partir de ya, el resto de su vida probablemente, algunos piensan que hubo un periodo corto de libertad, pero a partir de ese tiempo ya se convirtió en un embajador en cadenas, que es lo que vamos a ver después. Vamos a orar. Señor, en primer lugar queremos orar por nuestros hermanos que, como Pablo, como otros, como tus siervos de la antigüedad, como tú mismo has padecido por causa, Señor, de la justicia. Queremos orar por nuestros hermanos que hoy están sufriendo. Queremos levantar una oración por esas familias, por esas hermanas nuestras, hermanos nuestros que están sufriendo por causa de tu nombre. Hermanas nuestras que han perdido a sus hijos, a sus esposos, hermanos nuestros que han perdido a sus esposas, a sus hijos, hermanos nuestros pequeños que han perdido a sus padres por causa de tu palabra, Señor. Hermanas nuestras, hermanos nuestros que han sido violentados, violados. Queremos rogarte por ellos, Señor. Rogarte para que tú les fortalezcas con el poder de tu fuerza. Señor, ayúdanos a no ser insensibles cuando pues nos damos cuenta. Nosotros estamos en nuestras comodidades, en nuestras situaciones personales y nos olvidamos muchas veces de esos hermanos nuestros, esa iglesia tuya que está siendo perseguida, Señor. Aquí en nuestro propio país y en otros lugares. Queremos levantarlos, fortalécelos, que tu palabra les consuele, tu palabra les anime. Y si podemos hacer algo más, Señor, aunque estamos lejos y a la distancia, pues ayúdanos, Señor, a hacer algo por aquellos de nuestros hermanos que están sufriendo, que están padeciendo, que están, Señor, llevando de manera literalmente la cruz tuya, Señor, y el martirio y el dolor. Oh, Señor, ayúdanos a nosotros a recapacitar, a que nuestro corazón se avive, Padre, y estemos dispuestos a darlo todo por causa de ti, Señor. A veces, pues, nos pides cosas, dices tú, si en lo poco no has sido fiel, pues, ¿cómo te va a poner en lo mucho? Señor, queremos ser gente fiel en lo mucho, en lo poco, y en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Ayúdanos en el precioso nombre de Jesús. Amén.